Hola amigos y amigas, estamos nuevamente en Misión al Aire, un nuevo episodio donde estamos hablando de temas de iglesia, temas de comunidad. Vamos a seguir con el tema de la misericordia. Hemos visto las obras de misericordia y hoy vamos a retomar con Juan Muraro la misericordia desde el punto de vista del Papa Francisco en la carta encíclica. ¿No es cierto, Juan? Es cierto, Andrés. Y justamente tal como Andrés ya nos decía, hoy vamos a comenzar una nueva mirada de la misericordia. Y para ello vamos a regresar al documento que el Papa nos entregó para convocar a este jubileo extraordinario, Misericordia Vultus. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Papa nos ha invitado a un año tan especial? Bueno, porque él estima que nos hace bien reflexionar sobre la misericordia. En otras palabras, volver a nuestras raíces. A veces nos confundimos haciendo cosas porque hay que hacer cosas y nos olvidamos de ese encuentro con el Señor y de ese encuentro con los demás. La misericordia la vemos y nos convocó a un año jubilar. Sí, un año jubilar de la misericordia. Júbilo es la raíz de la palabra jubilar. Y es el júbilo que nos produce el conocer, pero no solo conocer, sino que vivir la misericordia de Dios. Hemos conversado de las obras de misericordia. Exacto. Y el Papa Francisco nos invitaba, ¿no es cierto?, justamente en este documento, en el número 15, nos invitaba, con una nota que tenemos ahí puesta, nos invitaba a... ¿A quién nos invitaba Francisco? ¿A quién nos invitaba? Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son privilegiados de la misericordia divina. Y es por esa razón, por esa invitación que nos hace Francisco, como él prefiere que le digan Francisco en vez de Papa, por eso nosotros hemos conversado estas primeras programas o encuentros del año 2016 sobre las obras de misericordia. Ahora, volviendo al documento, la pregunta que uno se hace y nos responde la pregunta el mismo Papa Francisco dice, ¿por qué nos llama a un año jubilar? Y él lo dice en el número 2 de este documento, dice, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, siempre, porque es fuente de alegría, de serenidad y de paz. ¿Cómo no va a ser de alegría el saber que tenemos un Padre que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, que está dispuesto a guiarnos, a inspirarnos? El saber aquello seguramente nos produce mucha serenidad. Andamos corriendo siempre, pero saber que hay alguien corriendo y preocupado, ¿verdad? Saber que hay alguien que nos quiere, ese Padre eterno, ¿no es cierto?, nos produce serenidad. Fíjate que es interesante que el Papa Francisco haya llamado a este año jubilar de la misericordia. Pues la verdad que el año jubilar viene de una antigua tradición hebrea y siempre tiene que ver con el perdón, con el gozo del perdón. El último año santo que habíamos vivido ordinario fue el año 2000. Cada 25 años se viven los jubileos ordinarios, que precisamente era prepararnos en el perdón, en el recibir la gracia y la misericordia de Dios para entrar a este nuevo milenio. Y a 16 años de este año santo ordinario, estamos viviendo un año santo extraordinario dedicado ¿a qué? A la misericordia. Un año santo de un año santo. Y es un año santo que nosotros tenemos que transformarlo justamente en santo, con nuestra acción, con nuestro
demostración de que el amor de Dios lo estamos o lo hemos internalizado. Y si todavía no lo tenemos claro, bueno, es el momento, el tiempo de hacer una conversión o una mejora. Fíjate que durante toda la historia del hombre, Dios se ha manifestado, se ha mostrado como un Padre misericordioso dispuesto a perdonar. Siempre está allí, alentándonos. Siempre está allí, perdonando nuestras faltas. Y a tal punto es su amor, que llegado un momento especial, va y nos envía a su propio Hijo, lo deja convertirse en uno de nosotros, y Jesús viene y se presenta ante nosotros, ¿verdad?, para entregarnos ese mensaje, para hacer la expresión viva del amor de Dios por nosotros. Ahora dice alguien, podría decir, bueno, qué tan misericordioso, qué extraña esa misericordia, cuando siempre o muchas veces, sobre todo leyendo el Antiguo Testamento, nos encontramos con que nos ofrece castigo. Sí, y está bien que nos ofrezca castigo o corrección o reprimenda, lógicamente, porque Dios es misericordioso, y si no lo hiciera, se transformaría en cómplice de ese pecado, de ese error. Pero es un papá bueno. También encontramos aquí, dice, leyendo el libro del Génesis, por ejemplo, ¿verdad?, cuando Abraham resulta que empieza a interceder por la salvación de Sodoma. Y para nosotros, al leerlo, dice, oye, este Abraham es un gallo impertinente, porque Dios decide castigar. Claro, y decide castigar porque si no se hace cómplice. Pero Abraham le dice, oye, pero a lo mejor hay 50 justos que no están siendo cómplices de esto. Bueno, y Dios le responde, bueno, 50 se salvan todos. Y Abraham insiste, porfiado el hombre, y dice, bueno, ¿y si faltan 5 para 50? Bueno, si encuentro 45, los perdono a todos. Pero no se queda conforme Abraham. Dice, y 40, y 30, y 20, y 10. Bueno, si encuentro a Dios, dice Dios, ahí también los perdono. ¿Qué lección sacamos de esto? Dos lecciones. Una, que es un Padre misericordioso dispuesto a perdonar. Y dos, el llamado de la oración. La oración, la conversación con Dios, hace cambiar las cosas. ¿Qué te parece? Me parece interesante la misericordia, pero yo... Y el poder de la oración. Y el poder de la oración. Pero yo creo que a la gente le queda un poco más claro lo que significa vivir un año en la misericordia. Yo creo que podríamos un poco definir de dónde viene el año jubilar. ¿Ya? El año jubilar es una tradición hebrea, ¿Ya? establecida por la ley, que cada 50 años todo se perdonaba. Los delitos se perdonaban, las deudas se perdonaban, los esclavos que se habían entregado a la esclavitud por deudas, por diversas razones, eran liberados, los animales eran liberados de trabajar durante ese año, la tierra era liberada de trabajar durante ese año, era un año de descanso y de júbilo, de gozo. Y como hoy unimos júbilo, el año jubilar, el gozo con la misericordia. El gozo de conocer el amor misericordioso y vivir el amor misericordioso del Padre. Pero ahí está la raíz, tal como tú dices. Cada 50 años, el perdón. El perdón. Pero el Padre siempre está dispuesto a perdonarnos día a día, día a día. La misericordia, el amor, es el centro de nuestra fe. Y pensando en la misericordia, el centro de nuestra fe,
Los invitamos a un breve descanso, no se vayan y volvemos en unos minutos con este tema interesante de la misericordia. Amigos, de vuelta después de la pausa. Y antes de ir a la pausa, ya anunciábamos, el amor y la misericordia es el mensaje central de nuestra fe. No solo es el mensaje, es la vida que tenemos que vivir. Volvamos al documento y encontramos en el número 3, en el número 2 de este documento, en que el Papa nos va señalando en qué consiste realmente la misericordia. Y nos dice, la misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es decir, es un acto supremo, es un acto en que Dios viene a nuestro encuentro. Y no es que nosotros vayamos a Él, sino que Él viene primero hacia nosotros. Él viene primero como un papá preocupado a acercarse a nosotros y a mostrarnos misericordia. La misericordia, continúa Francisco, como él prefiere que le digan, es la ley, la misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Y claro que sí. ¿Quién no ha sentido alguna vez misericordia? El peor de nosotros, sí, alguna vez se ha compadecido de alguien, de alguna tragedia, de alguna miseria, de algún niño llorando, de su madre, de su hijo, de su padre. Sí, ha sentido compasión, pero no se ha quedado, porque la misericordia es dos cosas, compasión, pero también es acción. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa compasión y ha tratado de reparar esa situación de dolor? Todos llevamos en el corazón, ¿no es cierto?, esa ley fundamental que es la misericordia. Y también nos dice y nos agrega Francisco, dice, la misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestros pecados. Es la vía que une a Dios y al hombre, la misericordia, el perdón de Dios. Pero también significa de que nosotros tenemos que llegar a ser tan misericordiosos como el Padre. Ese es el mensaje de Jesús precisamente. Es precisamente lo que aparece en los evangelios. Todo nos habla de misericordia, nada carece de compasión, porque su persona no es más que amor, un amor que se ofrece de forma gratuita, va a decir el Papa Francisco, en otro trozo de la misericordia vultus. La misericordia no es un signo de debilidad, sino más bien la calidad de omnipotencia de Dios, subraya el Papa. No es debilidad de Dios. ¿No? No es un papá así como bonachón, no. Es un papá justo y cuya justicia justamente es distinta a la nuestra. Su justicia es de amor y de misericordia. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Qué ofrece el amor de Dios, Juan? El amor de Dios lo encontramos en el número 3 de este documento también. Y dice, el amor de Dios es un amor que consuela, que perdona y que ofrece esperanza. Sí, consuela. Frente a nuestras dificultades, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, el saber que alguien nos quiere como nos quiere Dios, te da
tranquilidad tremenda, te da un consuelo. Ese amor, pucha, es tremendo. Fíjate que Perdona y ofrece. otra parte del número 3 de la misericordia de Urtu dice, ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado. Nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. ¿Quién va a osar a poner un límite? ¿Quién va a querer poner un límite? ¿Quién de nosotros, sabiendo y reconociendo nuestra debilidad? Sí, Dios perdona y sin límite. Y fíjense, lo han pensado, que Dios es un Padre bondadoso, un Padre que perdona, un Padre misericordioso. Y Dios Padre que es creador del cielo y de la tierra. Y ese es nuestro papá, el que creó todo lo que conocemos, el que creó el mundo, la tierra, los árboles, el aire, el universo, las estrellas. Bueno, ese es nuestro papá. ¿Cómo no va a ser un consuelo tener un padre de ese tipo? Juan, ¿qué nos dice Mateo al final del Evangelio respecto a esto? Mateo. Veamos a Mateo. Mateo es el segundo evangelista. A ver, Mateo, ¿qué número era? 28, 16, 20. Jesús envía a sus apóstoles, precisamente, y dice, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan todo y háblenle y háganle a todos los pueblos, para que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de la historia. De esa manera concluye el Evangelio de Mateo. Es decir, Jesús, antes de subir al cielo, nos dice, oiga, vayan y enseñen, compartan, enseñen, convenzan, manifiéstenle todo lo que yo les he enseñado. ¿Y cuál es el mensaje central? El amor, la misericordia del Padre. Difícil, ¿eh? Y no tengan miedo, ¿saben qué? Porque yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Por eso el Papa nos recuerda, la misericordia no es solo el acto del Padre, sino que se convierte para entender quiénes son verdaderamente sus hijos. Solamente el que se convierte y se siente de verdad hijo de Dios puede experimentar a cabalidad la misericordia de Dios. Y fíjate que eso nos deja a mí de recordarme lo que el Papa Francisco más de alguna vez ha recordado, que decía que, justamente citando a Francisco, San Francisco, decía que siempre San Francisco le decía a sus monjes, siempre prediquen el Evangelio y enseñen el Evangelio, enseñen el Evangelio y enseñen el Evangelio. Y si es necesario, también con las palabras. Si es necesario, también con las palabras. ¿Qué significa aquello? Que hay que convertirse, que hay que vivir
no hablar, hablar y hablar, sino que vivir la misericordia del mismo modo como el Padre la vive para con nosotros, vivir nosotros la misericordia para con los demás. Amigos, vamos a concluir este programa para que ustedes mediten respecto a esto. Misericordiosos como el Padre es el lema de este año jubilar. Los esperamos en Lucas. En Lucas, exactamente. Nos encontraremos la próxima semana y vamos a continuar conversando sobre algunos puntos de este documento con que el Papa nos ha invitado al año jubilar de la misericordia. No vamos a exponer todo el programa, todo el documento, sino que vamos a sacar algunos para reflexionar. Por eso ustedes cómprenlo, léanlo. Hasta en internet lo pueden encontrar. Amigos, nos despedimos. Vemos en la próxima oportunidad. Adiós, chao, chao. Chao. Nos vemos con alegría, con esperanza.